Entramos ahora a ver entonces los efectos de este sacramento. No olvidemos, que yo creo que es algo que tenemos que tener muy presente, que los sacramentos son medios. El fin es la gloria de Dios. Y el fruto, para poderle dar esa gloria a Dios, es nuestra transformación en Cristo. A eso conduce todo sacramento, a la transformación en Cristo. Todas las gracias que cada sacramento encierra es para ayudarnos y realizar en nosotros esa transformación. Porque teniendo esto presente podemos entender muchas cosas de cada sacramento. ¿Cuáles son los efectos de la confirmación? El principal es la efusión especial del Espíritu Santo con la plenitud de sus dones. Otro efecto que se desprende, todos los demás se desprenden de ahí, ¿sí? Este Espíritu Santo, con la plenitud de sus dones, acrecienta la fe y consolida todas las gracias recibidas en el bautismo, las fortalece, las acrecienta en el alma. Nos introduce más profundamente en esa filiación divina, ese sentirnos verdaderos hijos de Dios, ese aprender a vivir como hijos. Eso habla de confianza, de abandono, de esa sensibilidad para experimentar ese amor del Padre, que es fe, porque al fortalecer nuestra fe, que es la fe, la certeza de su amor, entonces nos va haciendo sensibles a ese amor, nos une más firmemente a Cristo. Ya el bautismo nos entró en Cristo, nos incorporó en Cristo. La confirmación como que reanuda, refuerza esa unión con Cristo y aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo, que ya los habíamos recibido en el bautismo. Aquí se nos dan en plenitud y hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia. Esto es lo que Dios da en cada sacramento, lo que cada sacramento encierra. En este caso, lo que el sacramento de la confirmación encierra. Otra cosa es lo que el confirmado recibe, porque va en razón de su disposición. Entonces tengamos presente esto, porque luego vienen las preguntas. Y entonces, ¿por qué tantos confirmados hoy están en contra de la Iglesia, están opuestos al Papa? ¿Por qué no? Dios puede estar ofreciéndote muchas cosas, pero si tú no te dispones, no las recibes. Y ese es el gemido del Espíritu Santo en cada sacramento, ¿sí? Cómo todas estas gracias son desperdiciadas, no son aprovechadas, son pisoteadas. Hay un último efecto, además de hacer más perfecto ese vínculo, lo hace más perfecto con la Iglesia. O sea, ¿cuál es la perfección de un vínculo? Que se convierte en una unidad, ¿sí? Una verdadera unidad. Se hace inseparable. Un vínculo perfecto conlleva la inseparabilidad. No se puede
deshacer ese vínculo. Así se habla de un vínculo perfecto. Hay un último efecto que es muy importante. Este sacramento concede una fuerza especial por parte del Espíritu Santo para difundir la fe mediante la palabra como verdaderos testigos de Cristo. Difundirla y defenderla, las dos cosas. Para confesar valientemente el nombre de Cristo. Y ahora, en estos tiempos, sí que es bien necesario. Porque confesar valientemente el nombre de Cristo te va a implicar desprecio, burla, persecución, pérdida de amigos, muchas cosas, de trabajo. Y para no sentir vergüenza de la cruz. Y en esa vergüenza de la cruz, para no sentir fastidio, para no sentir repulsa hacia la cruz, para amar la cruz. ¿Por qué? Es como el soldado que se está preparando a la guerra. Tiene que volverse valeroso ante el peligro, ante los riesgos, ante las dificultades, sino ¿qué soldado es? Porque lo envían no a cosas fáciles, no a estar sentado, no a refugiarse y esconderse para no batallar, no. Es precisamente ese arrojo para salir a defender, a batallar, a arriesgar su vida, a exponer su persona. Si eso se hace en el campo material, aquí con mayor razón. Ese no sentir vergüenza es alistar los hombros para la cruz y la espalda. Es aprender a amarla y cuando ya la va conociendo, a desearla. Vamos a leer algunos apartes de estos escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta que nos hablan de este valor de la cruz y nos ayudan a entender más este efecto especial de la confirmación. En el volumen 3, en el capítulo 62, que es del 21 de abril de 1900, dice: hija mía, cuán preciosa es la cruz. Mira, el sacramento de mi cuerpo, al darse al alma, la une conmigo, la transforma hasta volverla una misma cosa conmigo. Pero con la consumación de las especies, cesa la unión realmente contraída. Empero, con la cruz, no. Toma a Dios y la une con el alma para siempre, ¿ve? Vínculo perfecto. Y con más seguridad se pone como sello. Por consiguiente, la cruz pone el sello de Dios en el alma, de modo que ya no hay separación entre Dios y el alma crucificada. Por eso la cruz contiene los efectos de todos los sacramentos. La confirmación imprime un sello. La cruz hace, ¿sí?, pone más seguridad en ese sello, lo confirma. Por eso es que en la confirmación es una cosa muy importante, que el confirmando se disponga a esto, ¿sí?, a recibir del Espíritu Santo todo ese valor, esa fuerza, esa fortaleza, para no sentir vergüenza de la cruz, ni miedo, ni repulsa. ¿Sí? En el volumen 4, capítulo 127, del 25 de abril de 1902,
sobre la cruz nos dice: hija mía, la cruz es sacramento. Cada uno de los sacramentos contiene sus efectos especiales. Uno quita la culpa, otro confiere la gracia, otro une con Dios, otro da la fuerza y muchos otros efectos. Y la sola cruz reúne todos estos efectos juntos, produciéndolos en el alma con tal eficacia que la hace en poquísimo tiempo semejante a lo original de donde salió. ¿Vemos el valor de la cruz? En poquísimo tiempo hace al alma semejante a lo original de donde salió. La transforma en Jesús. Conociendo esto, ¿cómo vamos ni a temerle, ni a despreciarla, ni a sentir vergüenza? ¿Sí? Honra. Es como un agradecimiento que Dios nos esté dando esa gracia. Porque cada sacramento nos da unos efectos, pero en la cruz se nos da todo. Y en el volumen 8, capítulo 26, del 16 de febrero de 1908, nos habla esta parte del amor, porque si entre los efectos de la confirmación está el establecer ese vínculo con Dios, esa inseparabilidad del alma con Dios, ese ser soldado de Él, ese tener la fortaleza para anunciar y defender su verdad. Pasa como, volvemos a la comparación del soldado en la patria. Cuando condecoran a un soldado, a quienes llamamos héroes, aquellos que demostraron amor a la patria. ¿Cómo demostraron amor a la patria? Dando su vida. No les importó su vida. Por eso la cruz es lo que hace conocer si verdaderamente se ama a Dios. Esos momentos de cruz son el termómetro de nuestro amor a Dios. Luisa estaba pensando en cómo es que únicamente la cruz es la que nos hace conocer si verdaderamente amamos al Señor, siendo que hay otras cosas como las virtudes, la oración, los sacramentos, que también nos podrían hacer conocer si amamos al Señor. Mientras esto pensaba, Jesús ha venido y me ha dicho: hija mía, es exactamente así. Únicamente la cruz es lo que hace conocer si verdaderamente se ama al Señor. Pero la cruz llevada con paciencia y resignación. Recordemos que la palabra resignación en estos escritos no es un bueno que vamos a hacer toca, no. La resignación es esa certeza, ¿sí?, de que eso es voluntad de Dios. Es recibir esa circunstancia como voluntad de Dios y abrazarla gozosamente como voluntad de Dios. Porque si amamos la voluntad de Dios, amamos lo que la voluntad de Dios nos da. Porque donde hay paciencia y resignación en las cruces, hay vida divina. Siendo la naturaleza tan reacia al sufrir, si hay paciencia, no puede ser cosa natural,
sino divina. Y el alma no ama más al Señor con su solo amor, sino unida con el amor de la vida divina. ¿Qué duda puede haber entonces si ama o no, si llega a amar al Señor con su mismo amor? Y con el mismo amor con que Él nos amó a nosotros, ¿sí? Hasta la muerte de cruz. En cambio, en las otras cosas y aún en los mismos sacramentos, puede haber quien ame y contenga en sí esta vida divina, pero no pueden dar la certeza que da la cruz. Podrá ser o no, no se sabe, y esto porque pueden faltar las disposiciones. Uno puede muy bien confesarse, pero si faltan las disposiciones, no puede decir ciertamente que ama y que ha recibido en sí esa vida divina. Otro puede comulgar y recibe en sí esa vida divina, o puede confirmarse, pero puede decir que esa vida permanece en él solo si tiene las verdaderas disposiciones. Igual, si cuando llega la cruz, quien se confirmó no la abraza, no la vive con esta conciencia, ¿de qué sirven todas las otras gracias? Se pierden, porque en el momento de la persecución flaquea. Por eso es tan importante que el confirmado, y ya los que ya lo fuimos, por lo menos retomemos esto para hacer activa esa gracia que se nos dio en la confirmación, hacerla activa ya en nuestra vida. San Ambrosio dice: recuerda pues que has recibido el signo espiritual, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y fortaleza, el espíritu de conocimiento y de piedad, el espíritu de temor santo, y guarda lo que has recibido. Dios Padre te ha marcado con su signo, Cristo Señor te ha confirmado y ha puesto en tu corazón la prenda del espíritu. Ya sabemos que este sello se da una sola vez, imprime un sello indeleble, un carácter indeleble. Reviste al confirmado de la fuerza de lo alto para que sea testigo de Cristo. Esto lo dice el Catecismo repetidas veces, igual en el numeral 1305 repite cómo este carácter indeleble de la confirmación perfecciona el sacerdocio bautismal, y el confirmado recibe el poder de confesar la fe de Cristo. Fíjese, recibe el poder de confesar esa fe. ¿Por qué no se confiesa? Ahora, cuando hay tantas corrientes que se oponen a la verdad de Cristo, ¿por qué no hay ese valor? Así como salen multitudes a pedir que se apruebe una ley contra la verdad divina, ¿por qué no hay ese valor que debiera ser una lucha más fuerte para lograr lo contrario? Por el contrario, hay una indiferencia, ¿sí? A veces como una apatía, como bueno, allá ellos, ¿no?, que peleen, que no hay ese valor, porque no se ha dado al sacramento la importancia de vida. Recibe el poder de confesar la fe de Cristo públicamente y como en virtud de un cargo, fíjense. O sea, hay que hacerlo. El confirmado tiene el deber, la misión de confesar la fe de Cristo, de comunicarla, de extenderla. Eso es un deber. Por eso dice, lo recibe como en virtud de un cargo, de una misión, de algo que le toca.
En el numeral 1306 hay algo que aun cuando ya dijimos, me parece importante insistir. Dice, los fieles tienen la obligación de recibir este sacramento en tiempo oportuno. ¿Cuál es el tiempo oportuno? Cuando tenga, ¿sí?, uso de razón. Dice aquí el numeral 1308. A veces se habla de la confirmación como el sacramento de la madurez cristiana. Es preciso no confundir la edad adulta de la fe con la edad adulta del crecimiento natural. La edad adulta de la fe va creciendo, pero cuando ya la persona es consciente de su compromiso con Cristo, ya tiene uso de razón, ya conoce su fe, ya puede perfectamente recibir el sacramento de la confirmación. No hay que esperar a la edad adulta del crecimiento natural, 25, 26, 27 años. No, es la edad adulta de la fe. Un niño que ya ha recibido su primera comunión, que ya es consciente de las gracias del bautismo, que ya puede hacer de manera consciente y libre las promesas del bautismo y profesar de manera consciente y libre su fe, ya ha alcanzado una relativa, ¿verdad?, adultez en su fe. Ya puede ser confirmado. Esto porque muchos esperan, ya les digo, a veces hasta se casan sin confirmarse. Ni olvidar que la gracia bautismal es una gracia de elección gratuita e inmerecida que no necesita una ratificación para hacerse efectiva. Dice Santo Tomás, dice, la edad del cuerpo no constituye un prejuicio para el alma. Así, incluso en la infancia, el hombre puede recibir la perfección de la edad espiritual de que habla la sabiduría. Claro. ¿Cuántos en pocos años no alcanzan lo que otros ni en los 80 han alcanzado? Esa sabiduría, fruto de su unión con Dios, que es lo que hay que cultivar en los niños, ¿no? Esa unión con Dios para que vayan llenándose de esa sabiduría desde edad temprana. La vejez honorable no es la que dan los muchos días, esto lo dice el libro de la sabiduría, no se mide por el número de los años. Así numerosos niños, gracias a la fuerza del Espíritu Santo que habían recibido, lucharon valientemente y hasta la sangre por Cristo. Santo Domingo Sabio juró no volver a no cometer nunca un pecado mortal, prefería morir que pecar. María Goretti, Santa María Goretti, cómo fue capaz de dejarse matar antes que ofender a Dios, mártir de la pureza. Y así, esos han alcanzado una fe adulta, sin que cronológicamente sean adultos. Entonces, por eso, volvemos al numeral 1306, porque sin la confirmación y la Eucaristía, el sacramento del bautismo es ciertamente válido y eficaz, pero la iniciación cristiana queda incompleta. Por eso hay que salvaguardar la unidad de estos tres sacramentos. Y por eso se llaman de iniciación cristiana, o sea que deben recibirse en los comienzos de la vida cristiana. Porque la plenitud del bautismo, repito, de las gracias del bautismo no se dan hasta que no se reciba el sacramento de la confirmación.
En el volumen 22, capítulo 9, de julio 4 de 1927. Nos habla y nos amplía un poco lo que dice el numeral 1309. Dice, la preparación para la confirmación debe tener como meta a dónde queremos llevar al que se va a confirmar. ¿Cuál es la meta? Conducir al cristiano a una unión más íntima con Cristo. Es eso. Para ser transformado en Cristo, para ser otro Cristo. A una familiaridad más viva con el Espíritu Santo. Su acción, sus dones, sus llamadas, a fin de poder asumir mejor las responsabilidades apostólicas de la vida cristiana. Por ello, la catequesis de la confirmación se esforzará por suscitar el sentido de la pertenencia a la Iglesia de Jesucristo, tanto a la Iglesia universal como a la comunidad parroquial. ¿Cómo vamos a conducir al cristiano a esa unión más íntima con Cristo si no se le dispone a unificarse? ¿Qué es lo que establece la unión entre dos personas? La voluntad. ¿Cuándo dos personas se pueden decir que están unidas? No cuando están juntas, físicamente, no. Cuando hay una unidad de voluntad en ellas. Les gusta lo mismo, piensan lo mismo, tienen los mismos intereses, entonces eso los va uniendo, ¿sí? Entonces, lo que da la unión en una relación es la voluntad. ¿Cómo vamos nosotros a conducir al confirmado a una unión con Cristo si no le enseñamos a unirse a la voluntad de Dios? Es que si no hay unión con esa voluntad de Dios, no hay unión con Cristo, no la hay. Porque eso es lo que establece la unión, la voluntad. Aquí lo dice ese capítulo 9 del volumen 22. Hija mía, los sacramentos salieron de mi voluntad, como tantos manantiales. Los puse fuera de ella, reservándome en ella la fuente de la cual reciben continuamente los bienes y los frutos que cada uno contiene, y obran según las disposiciones de quien las recibe. Pero por falta de disposición por parte de las criaturas, las fuentes de los sacramentos no comunican los grandes bienes que contienen. Muchas veces arrojan agua y las criaturas no quedan lavadas. Otras veces consagran, imprimiendo un carácter divino e imborrable, pero con todo eso no se ven santificados. Otras fuentes dan a luz la vida de tu Jesús continuamente. Reciben esta vida, pero no se ve ni los efectos ni la vida de tu Jesús en ellos cuando se comulga. Por eso cada sacramento tiene su dolor, porque no ven en todas las criaturas sus frutos y los bienes que ellos contienen. Ahora, quien vive en mi voluntad, dejándola reinar como en su propio reino, no como en un reino prestado, no, este es el reino de Él, nuestra vida, nuestro corazón. Posee la fuente de los sacramentos, de todos, porque la voluntad de Dios, ¿sí?,
encierra todos los sacramentos juntos. Qué maravilla que quien vive en mi voluntad posea la fuente de todos los sacramentos y sienta en sí la naturaleza de los sacramentos con todos los efectos y bienes que contienen. Y recibiéndolos de la Iglesia sentirá que es un alimento que ella posee, pero que lo toma para dar aquella gloria completa por aquellos sacramentos del cual ella posee la fuente, no posee la fuente, posee la fuente para glorificar esa misma voluntad divina que los instituyó, porque solo en ella habrá perfecta gloria, podrá dar perfecta gloria a todas nuestras obras. Por eso suspiro tanto el reino del Fiat Supremo, porque solo Él pondrá el equilibrio a todo, dará a las criaturas todos los bienes que quiere y recibirá la gloria que ellos le deben. Y el volumen 5, en el capítulo 24, ratifica lo mismo, hablando de la vida de la gracia, ¿no? Capítulo 25, del 25 de octubre de 1903, capítulo 24. Volumen 5, capítulo 24, octubre 25 de 1903. Es que en algunos es 24, en otros es 25, por eso la fecha es importante. 25 de 1903. Hablando de la gracia, ¿no? O sea, todas las gracias que se reciben en el sacramento. La belleza del alma en gracia es tanta que enamora al mismo Dios. Pero ¿quién mantiene y conserva este portento de la gracia, ¿no? Dando continuamente al alma nuevos tintes de belleza, el vivir en mi voluntad. ¿Por qué se pierde tan rápidamente la gracia de los sacramentos? Porque no hay en la vida, no hay esa unidad de la voluntad del que recibe el sacramento con la voluntad de Dios. Quien quita cualquier herrumbre de imperfección y le suministra el conocimiento del objeto que posee, mi voluntad. Quien la hace fuerte, la consolida confirmándola en la gracia, mi voluntad. ¿Quién confirma? La voluntad de Dios. El obispo es ministro, es Cristo. Porque el obispo cuando administra el sacramento es Cristo que lo está administrando, in persona Christi. Y en ese Jesús está esa voluntad divina que es la que confirma, que es la que confiere la gracia. El vivir en mi voluntad es todo lo básico de la santidad y da continuo crecimiento de gracia. Pero quien un día hace mi voluntad y otro día la suya, nunca quedará confirmado en la gracia, así se haya confirmado. No haría otra cosa que crecer y decrecer. Y esto cuánto mal acarrea al alma, de cuánta alegría priva a Dios y se priva a sí misma. Es imagen de la que hoy es rica y mañana pobre. No quedará confirmada ni en la riqueza ni en la pobreza. Y así no se puede saber dónde acabará. Condiciones para recibir este sacramento, y espero que los colegios que estén haciendo esta preparación o los catequistas lo tengan muy presente, ¿no? Hallarse en estado de gracia. Ningún sacramento, excepto el bautismo, se puede recibir en pecado. Por eso hay que confesarse antes de la confirmación para ser purificado en atención al don del Espíritu Santo que se va a recibir, ¿no?
hay que prepararse con una oración más intensa para recibir con docilidad y disponibilidad la fuerza y las gracias del Espíritu Santo. No es así deportivamente, ¿no? A veces es que no hay ninguna preparación. Hay que ver los efectos, pensarlos, meditar en ellos, disponer el corazón, abrirse. ¿Cómo se prepararon los apóstoles para Pentecostés? ¿Cómo los mandó Jesús? No se vayan de Jerusalén, quédense ahí hasta que venga el Espíritu Santo. ¿Cómo se quedaron? En oración. Para la confirmación dice el numeral 1311 que los candidatos busquen la ayuda espiritual, no presencia. A veces solo se busca la presencia. Ay, vea, yo no tengo padrino para la confirmación, ¿usted me sirve? No. Es que lo que se busca es la ayuda espiritual de un padrino o una madrina. Eso es el padrino o la madrina, la persona a quien se le está diciendo: necesito que me ayudes a conservar y acrecentar esta gracia que voy a recibir hoy. Y quien se compromete como padrino o madrina, siéntalo así. Conviene que sea el mismo que para el bautismo. Claro, si el del bautismo se comprometió, pues mejor. Si ya se murió, bueno, hay que buscar otro. A fin de subrayar la unidad entre los dos sacramentos. A veces buscan uno distinto para recibir otro regalo. Bueno. ¿Por qué el obispo? Pueden preguntarse algunos, pero ¿por qué tiene que ser el obispo el que confirma? Ya el numeral 1313 nos lo dice, ¿sí? El obispo, en su consagración, ustedes saben que cuando el Papa nombra nuevos obispos tienen que ser consagrados, ¿sí? Ya fueron ordenados como sacerdotes, pero además de eso reciben una nueva ordenación o consagración. Ellos poseen la plenitud del sacramento del orden, porque son los legítimos sucesores de los apóstoles, los obispos. Por eso ahora se ve mucho eso. Un sacerdote inventaron una iglesia, la iglesia, ¿cómo es que es? La Iglesia Católica Apostólica del Espíritu Santo. Creo que sí hay una iglesia ahorita nueva. Resulta que un sacerdote X decidió fundar una iglesia con todo lo de la Iglesia Católica y él consagra a sus obispos. Él se hizo obispo, pero no por ningún obispo de la Iglesia Católica. Entonces ordena nuevos sacerdotes. ¿Por qué esos sacerdotes no son sacerdotes? Así celebren la misa como la celebra la Iglesia Católica, así confiesen como se confiesa en la Iglesia Católica, así sepan todo, no son sacerdotes. ¿Por qué? Porque no recibieron la ordenación de un legítimo sucesor de los apóstoles. ¿No? Porque el obispo tiene que ser ordenado por otro obispo dentro de la Iglesia Católica. Si no es así, no está la legítima sucesión apostólica. Ese sacramento no es válido, ¿ya? Eso tenerlo porque ahorita se da mucho eso, hay muchos casos de esos. Y esto es lo que hace que en nuestra iglesia, la iglesia de Occidente, haya querido reservar este sacramento al obispo. ¿Para qué? Para significar esa unión con la iglesia, con los orígenes apostólicos
y la misión de dar testimonio de Cristo. Y el numeral 1314 explica que también es bueno que lo tengamos porque es algo que no es muy conocido. Si se está en peligro de muerte, una persona que no ha sido confirmada, ya ha sido bautizada, pero no ha sido confirmada, niño, joven, cualquier presbítero, no cualquier persona, cualquier presbítero puede darle la confirmación. La iglesia no quiere que ninguno de sus hijos, incluso en la más tierna edad, hablamos de bebés, de niños, salga de este mundo sin haber sido perfeccionado por el Espíritu Santo con el don de la plenitud de Cristo. O sea, con la confirmación. Así lo quiere la iglesia, y si la iglesia lo quiere Cristo. Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces ya no hay que esperar el último domingo, no. Peligro de muerte, ya está bautizado, confirmación. Confirmación, deben darse los dos sacramentos. Lo bautiza el presbítero de una vez que lo confirme. Bueno, por eso lo estamos conociendo, ¿verdad? Estas cosas hay que conocerlas para ya empezar a vivirlas, comunicarlas, hacernos, eso forma parte también de nuestro deber de conocer, comunicar y defender las verdades de nuestra iglesia. Entonces, claro, para poder pedirla. A ver, ¿cuál es la pregunta? Es condicional. Todo sacramento administrado en peligro de muerte es condicional. Si no se muere, tiene que hacerlo por la forma como la iglesia lo determina. El volumen 13, en el capítulo 38 de diciembre 3 de 1921, está hablando precisamente de, hace la diferencia para que lo tengamos bien claro, cuál es la meta. Y en eso quiero insistir, y los textos que vamos a todos a leer y meditar a continuación es para que veamos la meta, o sea, que no nos quedemos en el medio. Dice, debes saber que por cuanto más grande es la obra que quiero hacer, tanto más preparativos se necesitan. Cuántas profecías, cuántos preparativos, cuántos siglos no precedieron a mi redención, cuántos símbolos y figuras no previnieron a la concepción de mi celestial mamá. Ahora, después de cumplida la redención, debía yo reafirmar al hombre en los bienes de la redención. Reafirmarlo en los bienes de la redención. Y para esto escogí a los apóstoles, como reafirmadores de los frutos de la redención, donde con los sacramentos debían buscar al hombre perdido y ponerlo a salvo. Así que la redención es salvación, es salvar al hombre de cualquier precipicio. Pero, por eso en otra ocasión te dije que el hacer vivir al alma en mi voluntad es más grande que la misma redención.
porque salvarse, hacer una vida mediana o mediocre, ahora caer y ahora levantarse no es tan difícil. Y esto lo impetró mi redención, porque quería salvar al hombre a cualquier costo. Y esto lo confía a mis apóstoles como depositarios de los frutos de la redención. Ahora bien, el vivir en mi voluntad no solo es salvación, sino es santidad, que debe elevarse sobre todas las demás santidades y debe llevar el sello de la santidad de su Creador. Para que no... El volumen 12, diciembre 26 de 1919, igual vuelve y le pregunta a Luisa, Señor, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que la voluntad de Dios sobrepasa? No es que ni siquiera iguala, sobrepasa a los mismos sacramentos. Entonces él le contesta, ¿por qué los sacramentos se llaman sacramentos? Porque son sagrados y tienen el valor y el poder de conferir la gracia y la santidad. Pero estos sacramentos obran según las disposiciones de las criaturas, tanto que muchas veces quedan hasta totalmente infructuosos, sin poder conferir los bienes que contienen. Ahora bien, mi voluntad es sagrada y santa y contiene toda junta la virtud de todos los sacramentos juntos. Y no solo esto, sino que no necesita trabajar en disponer al alma para recibir todos los bienes que contiene mi voluntad, porque en cuanto el alma se ha dispuesto a hacer mi voluntad, se ha dispuesto por sí misma a recibirlos. Y mi voluntad, encontrando todo preparado, sin tardanza se comunica en el alma y derrama en ella los bienes que contiene. Pero más adelante dice algo importante. Te lo repito y te lo confirmo, mi voluntad es sacramento y sobrepasa a todos los sacramentos juntos y en modo muchísimo más admirable y sin intermedio de nadie, sin ninguna materia. Los sacramentos necesitan materia. El sacramento de mi voluntad se forma entre la voluntad mía y la del alma. Las dos voluntades se enlazan juntas y forman el sacramento. Mi voluntad es vida y el alma ya dispuesta a recibir la vida es santa y recibe la santidad. Es fuerte y recibe la fortaleza y así todo lo demás. En cambio, mis otros sacramentos, ¿cuánto deben trabajar para disponer a las almas? Si es que lo logran. Lo dice Jesús. Y estos canales que he dejado a mi iglesia, ¿cuántas veces quedan maltratados, despreciados, conculcados? Es más, muchos se sirven de ellos para ensuciarse más. A otros los ponen en contra mía para ofenderme. El sacramento mal recibido es una profanación. Si tú conocieras los sacrilegios enormes que se hacen en el sacramento de la confesión, los abusos horrendos en el sacramento de la Eucaristía, llorarías junto conmigo por el inmenso dolor. Por eso cuando hablo de mi voluntad unida a la de la criatura, hago fiesta y no la termino nunca. No hay amargura que penetre en mí. En cambio, en los otros sacramentos, mi corazón nada en el dolor, por causa del hombre que me los ha cambiado en fuentes de amargura
mientras que yo se los he dado como fuente de gracia. Bueno, hay otro más. El volumen 18 no está aquí. El volumen 17, en el capítulo 1, voy a hacerles una mención rápida, insistiendo en esto, ¿no? Porque digo, tenemos que apuntar a la meta. El camino seguro es solo mi voluntad. Porque los sacramentos se pueden recibir, pero si no se abraza su voluntad, de nada sirven. Y los mismos sacramentos, si no son recibidos en orden con mi voluntad, pueden servir como medio de condenación y de ruina. Por eso insisto tanto en mi voluntad, porque el alma, estando en su principio, los medios le serán propicios. Si está en ese principio de la voluntad de Dios, los medios, que son los sacramentos, le van a favorecer. Recibirá todos los frutos que ellos contienen, pero si no está en la voluntad de Dios, los mismos sacramentos le pueden ser veneno que la conducen a la muerte eterna. Y es que, meditando esto, ya el bautizado, consciente de sus responsabilidades, de sus compromisos, de los mandamientos, de la voluntad de Dios, tiene que empezar a odiar el pecado. Porque ¿cómo se va a unificar a la voluntad de Dios si no odia el pecado? Porque confirmarse para seguir pecando, para no hacer ningún esfuerzo, tiene que aprender a amar esa voluntad de Dios, a desear conocerla. Debe despertarse como un hambre, un anhelo, a ver qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios le gusta, para complacerlo. Si no, ¿hacia dónde caminamos? Es doloroso recibir algo que es para provecho, que por no estar bien preparados o por no apuntar hacia la meta, va a servir de propia condenación. Pero esto lo digo para que veamos en toda preparación a dónde es que hay que apuntar, porque a veces nos quedamos en el sacramento, ¿sí? En recibir el sacramento, los efectos que contiene, pero no en lo que va a ser efectivo la gracia de ese sacramento. En eso hay que insistir. El volumen 11, el capítulo 62, que es el 2 de octubre de 1913, perdón, es el 25 de septiembre de 1913. Insiste en lo mismo. Entonces, ¿qué capítulo? 61. Aquí en este capítulo, Jesús habla de que la santidad es fácil y accesible para todos, porque Él no nos va a poner nada superior a nuestras fuerzas, a menos que no la quisieran en todas las condiciones, en todas las circunstancias y en todos los lugares. Y dice que es verdad que el Santísimo Sacramento es centro, pero ¿quién lo instituyó? Su voluntad.
Dice, por lo tanto, mi voluntad siempre será la primera en todo. Dice que no es verdad que el Santísimo Sacramento es centro, pero ¿quién lo instituyó? Mi voluntad. Si el todo está en la Eucaristía, los sacerdotes que me llaman del cielo a sus manos y que están más que todos al contacto con mi carne sacramental, deberían ser los más santos, los más buenos, pero no es así. En cambio, una madre de familia que hace mi voluntad y que por sus condiciones, no porque no quiera, sino porque no puede recibirme diariamente, se le ve paciente, caritativa, lleva consigo el perfume de mis virtudes eucarísticas. ¿Es acaso el sacramento o mi voluntad a la que ella se ha sometido lo que la tiene dominada y suple el Santísimo Sacramento? ¿Qué es lo que le ha dado la santidad a esa alma? Su voluntad. Es más, te digo que los mismos sacramentos producen sus frutos en la medida en que las almas están sometidas a mi voluntad. De acuerdo a la unión que tengan con mi voluntad, es que producen sus efectos. Y si no hay unión con mi voluntad, me comulgarán, pero quedarán en ayunas. Se confirmarán, pero quedarán débiles. Me comulgarán, se confesarán, pero quedarán siempre sucias. Vendrán a mi presencia sacramental, pero si nuestras voluntades no están de acuerdo, estaré para ellos como muerto. ¡Qué horror! Porque solo mi voluntad en el alma que se deja subyugar por ella produce todos los bienes y da vida a los mismos sacramentos. Y quienes no comprenden esto, significa que son bebés en la religión. No tienen la fe adulta. ¿Qué es lo que da esa fe adulta? Es la unión con su voluntad. Les voy a dar otras citas para que ustedes mediten en su casa, para ya concluir. Yo creo que con estas es suficiente aquí. Está en el volumen 20, el capítulo 2, que es de septiembre 20 de 1926. Habla precisamente de esa relación de su voluntad con los sacramentos, la unión de su voluntad con los sacramentos. Y el volumen 30, el capítulo 33, que es de mayo 30 de 1932. Habla de esa diferencia que hay entre los sacramentos y la divina voluntad. Y cómo los sacramentos son efectos de su voluntad. En cambio, la voluntad es la vida. Los sacramentos no tienen virtud de dar vida a su voluntad, sino la voluntad es la que produce la vida en los sacramentos. Entonces, importante meditarlos para que vamos comprendiendo bien esto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.